Buenos días, soy Luis Manuel Lozano Ramos, estudiante de Filosofía de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. En este momento me encuentro elaborando este video para sustentar el trabajo final o evaluación final del curso de Seminario Pensamiento Filosófico Colombiano, en el cual elaboramos un trabajo que se titula, o un ensayo filosófico que se titula La disputa entre el positivismo y el antipositivismo desde el pensamiento de Miguel Antonio Caro y cómo este influye en las relaciones humanas y el capitalismo. Por lo cual haré un breve desglosamiento del título para ser un poquito más preciso y no ser como tan mecánico al momento de expresar lo que está escrito en el trabajo que elaboramos entre mis compañeros y yo. Entonces es un tema complejo porque hablamos de positivismo, de antipositivismo, de capitalismo, de las relaciones humanas, o sea que en el centro de todo eso nos encontramos los hombres. Cuando digo hombres, también se refiere a las mujeres, para hacer un poquito más evidente porque muchos pueden llegar a confundir ese aspecto. Entonces, primero, ¿quién es Miguel Antonio Caro? Miguel Antonio Caro es un personaje que marcó la historia de Colombia. Además, hoy en día todavía tenemos mucha influencia del pensamiento de Miguel Antonio Caro, filólogo, periodista, dueño de un periódico tradicionalista, católico, muy arraigado, tradicionalista, dogmático, que creía que a través de la imposición de los principios católicos se podría llegar a construir una mejor sociedad. Obviamente eso hasta el día de hoy puede ser cierto, puede ser mentira, nadie tiene ese poder de demostrar lo uno o lo otro. Miguel Antonio Caro, entre sus tantos aportes a la sociedad y más que todo la colombiana, fue un traductor de la Oneida y otros escritos muy importantes debido a su capacidad intelectual. Promovió la venta del tabaco, del alcohol en el país. Promovió que los ciudadanos tuvieran más participación en el Estado, lo que hoy puede ser catalogado como una democracia. Entonces podemos decir que él influyó en las ideas democráticas y que hoy estemos en ese auge de la democracia, entre comillas, en el país, pero obviamente hemos avanzado porque para antes, hoy en día, se puede decir que hay una democracia. Pero bueno, democracia es otro tema y va un poquito fuera del tema. Influyó también en lo del voto, promulgó, también dio esos ideales. También propuso la propiedad gratuita. Hoy en día no se sabe si eso, si una propiedad gratuita en sí mejoraría o empeoraría la situación actual del país. Llegar a romper un paradigma y montar otro. Pero bueno, no sería tan descabellado pensarlo también en nuestros días. Miguel Antonio Caro, como lo había dicho antes, muy tradicionalista, dogmático de la fe cristiana. Decía que la verdad, la única forma de llegar a la verdad era a través de la fe. Para llegar a una razón, obviamente nunca se ve un desafío o una negación de las ciencias. Solamente dijo que no podían ir por separados, lo cual también puede ser muy coherente hasta nuestros días, a pesar de que hace mucho tiempo que él promulgó esos pensamientos. Entonces vamos a entrar lo que es el positivismo. El positivismo, esa doctrina filosófica que dice que la única realidad son los hechos y lo que se pueda demostrar a través de los métodos, del método científico. Es empírico,
dice que a través de la experiencia solamente se puede llegar también al conocimiento. Es inductivo, quiere que se puede llegar a una ley natural de la verdad o de las cosas por medio de la observación, que también va mezclado con lo empírico, porque la observación es netamente práctica. Es cuantitativo, lo que no se puede medir en pocas palabras no existe. Obvia a Dios en su totalidad, o quizás un poquito menos, pero bueno, obvia a Dios para llegar a la verdad y para ese bienestar del hombre. Se dice que deshumaniza al hombre, porque trata de medirlo, trata de cuantificarlo, y para muchos el hombre no se puede medir y cuantificar de la forma como lo dice el positivismo. De ahí surge el antipositivismo, que es como quien dice todo lo opuesto al positivismo, porque el positivismo es empírico a priori, es empírico, y el antipositivismo es a priori, no lo coloca como una regla básica. El positivismo es cuantitativo, el antipositivismo es cualitativo, una de las grandes diferencias. Entonces, para ser un poquito claro, porque me enredé un poco, entonces el positivismo es empírico y el antipositivismo es interpretativo. Son aspectos o características de uno y del otro que los hace o los convierte que vayan en formas diferentes, pero obviamente los dos van en busca de la verdad y de un beneficio del hombre. Entonces eso no lo podemos negar, solamente que van por caminos diferentes. Se dice que el antipositivismo promueve la humanización del hombre, estudiar esa parte humana intrínseca que también hace falta estudiar. Entonces, decir hoy en día que el positivismo tiene la razón o que el antipositivismo tiene la razón es algo complejo y quizás hasta absurdo. Quizás para algunos sería más lógico fusionarlos, pero a la vez son tan diferentes, y también sería otro dilema o algo complejo tratar de fusionar dos doctrinas que le han dado harto a la humanidad, que han hecho aportes, pero que van por caminos diferentes, pero como lo dije anteriormente, hacia el mismo fin, que es contribuir en una vida de calidad más feliz para el hombre. Entonces también entran la verdad, lo bueno, lo malo, las ciencias. El positivismo niega la metafísica, pero no responde las preguntas de la metafísica. La metafísica no coge lo del positivismo, porque hay cosas que no se pueden explicar desde lo positivista, desde el mundo cientificista. Entonces ahí está esa lucha entre estos dos doctrinas o corrientes filosóficas. Y es un tema complejo y que nosotros lo abordamos en el trabajo a la vez de forma un poco profunda, pero a la vez también muy somera, porque serían, como quien dice, dos trabajos muy diferentes, y después fusionarlo porque para una mayor comprensión e interpretación y reflexión y argumentar tanto el positivismo como el antipositivismo de forma más literal, más objetiva, más profunda. Es muy importante ese aspecto. Entonces, en el trabajo, para ir avanzando un poco más, nos metemos el capitalismo. El capitalismo es ese sistema económico que busca el libre comercio, defiende la propiedad privada, o sea que iría en contra del pensamiento de Caro, porque el capitalismo de hoy busca el libre comercio y la propiedad privada, y Caro nos hablaba de una propiedad de las tierras gratuitas. Sería un poco contradictorio, por lo que supongo que sería totalmente opuesto.
Asimismo, Caro es interpretativo a través de su fe católica tan arraigada en sus pensamientos y esa mezcla que hizo entre fe y política. El positivismo también niega la interpretación, pero yo creo que si Dios nos dio esa capacidad de interpretar, nosotros los seres humanos no tenemos nada de más. Y si nos dio la interpretación, pienso que es un error del positivismo venir a rechazarla, porque es algo innato, es algo natural de la persona, de todos los hombres. Tenemos que interpretar. Y es más, yo no creo que haya un positivista que no interprete, entonces también sería antipositivista a la vez. Entonces es como algo complejo y que hay que analizar con lupa, pero obviamente es un trabajo más profundo, más dedicación, más tiempo, más análisis y salir un poquito de Caro y lo que es el positivismo y también analizar otros aspectos que nos lleven a aclarar esos dos paradigmas que tenemos al momento de estudiarlo. Entonces el capitalismo, la libre inversión, la propiedad, se dice que el capitalismo se va a caer por su propio peso porque el ser humano algún día se va a cansar de explotar, de ser explotado y llega la revolución. Y el capitalismo no es mentira, hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Y el día que los pobres se cansen, entonces llega la guerra o la revolución. El capitalismo obviamente está incluido en todo. Aunque sea rechazado por Caro, también era capitalista porque era un hombre muy rico. Presidente de 6 años, creó presidente del Consejo de Estado. No era una persona humilde, entonces en pocas palabras era capitalista. De pronto no, en ese momento no había ese auge tan inmenso como que hoy en día estamos envueltos y ya dejamos de ser nosotros y nos convertimos en objetos del capitalismo. Y es como si ya no lo pudiéramos evitar, porque antes, por ejemplo, el celular o por ejemplo este medio que a la vez aporta mucho a la humanidad, pero nos hace dependiente de ello porque, por ejemplo, el celular, ya hoy en día no tener un celular es como estar aislado del mundo. Es más, ya solamente si lo tienes con minutos ya estás anticuado porque no puedes hacer de forma sólida parte de una sociedad, a menos de pronto en el sector del campo, los campesinos de pronto ya no le dan tanta importancia, pero es más, ya también está llegando allá y en unos años de pronto será tan normal en los campos colombianos como en las ciudades tener celulares para poderse comunicar con cualquier parte del mundo o a nivel nacional. Entonces, queramos o no, vivimos en el rol o al antojo del capitalismo. El capitalismo influye en el positivismo, obviamente. Si no hay plata no podemos estudiar. Antipositivismo, queramos o no, también afecta. Y obviamente estos también afectan las relaciones humanas. Nuestro comportamiento, nuestros pensamientos están marcados por el capitalismo. Vivimos, es más, dicen que la plata no es felicidad, pero vivimos sufriendo y luchando por ella. Aunque no lo es, pero lo hacemos. Y entonces se dice que ningún pobre puede ser feliz porque si no tuviera un peso en el bolsillo tampoco podría vivir. Entonces, que no sea lo más importante es obvio, pero de que es importante lo es. Por muy católico o religioso que seamos y creamos que Dios nos ayuda a salir adelante y nos conduce hacia la felicidad, también nos puede conducir a bienestar económico, porque tampoco creo que Dios quiera ver a sus hijos pobres o sufriendo en la miseria. Yo creo que, como el hecho de todo padre, quiere ver a sus hijos en el bienestar, y no creo que Dios sea la excepción. Es mi interpretación, en lo cual el positivismo no estaría de acuerdo. Tengo mi propia forma de creer en Dios, pero obviamente negarlo sería un acto de ignorancia. Lastimosamente no lo podemos demostrar desde el positivismo, pero si lo interpretamos, si lo sentimos, si lo pensamos, si lo necesitamos, existe o existe o existe, porque ya no lo podemos negar. Entonces hay capitalistas que creen en Dios, hay antipositivistas
que creen en Dios, hay positivistas que creen en Dios, a pesar de que dicen que lo obvian en sus estudios. Entonces eso es algo complejo, pero yo creo que necesitamos de todo un poco, necesitamos positivismo, necesitamos antipositivismo, necesitamos un poquito de esos pensamientos de Caro, necesitamos el capitalismo, porque es que eso es holístico, eso, o sea, el capitalismo puede ser un mal necesario, porque los pobres siempre tienen que existir y los ricos también, y eso hace el capitalismo, crea pobres y ricos. Todos no podemos ser ricos, todos no podemos ser pobres. Todos no podemos ser ateos, hay unos que tienen que creer en Dios, hay otros que no tienen que creer. De todas formas es libre decisión, libre voluntad. Se dice que nunca perdemos esa voluntad de pensar, de decidir, por mucho que nos tenga sometido el capitalismo o la ciencia a través del positivismo esté al servicio del capitalismo, o que el hombre cada día sea menos humano y gira el entorno social a lo material. Entonces el trabajo es muy importante. Aprendimos mucho, parte del principio que mis compañeros aprendieron, porque sería imposible no haber adquirido o profundizado en estos temas después de haber realizado ese trabajo. Obviamente podemos aprender de forma diferente, cada persona es un mundo, piensa diferente, reflexiona diferente, critica. Entonces, ahí vamos al punto de que hay que saber de todos estos temas. Nosotros no podemos ser ajenos al capitalismo, no podemos ser ajenos al positivismo, no podemos ser ajenos a nuestra historia, no podemos ser ajenos al antipositivismo, porque eso hace parte de nuestra vida. Si nosotros obviamos, ignoramos, rechazamos el positivismo, nos vamos a cohibir de conocer algunos aspectos de sus doctrinas, de sus pensamientos que nos son útiles para nuestra vida. Lo mismo pasaría con el capitalismo, y queramos o no, tenemos que vivir inmersos en esos tres aspectos de nuestra vida, en unos más, en otros menos, dependiendo nuestra cotidianidad. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando, conociendo, como decía Sócrates, pecamos por ignorantes, por no conocer las cosas, y así no estemos de acuerdo o a gusto con X postura o X pensamiento, eso no deja dicho que no debamos de estudiarlo. Es más, si lo vamos a criticar es cuando más debemos saber para poder criticar con un fundamento más profundo, más veraz, que bueno, aunque no se llegue a esa verdad, que sea objetivo y al menos convenza a alguien. Pero uno no puede llegar a criticar al capitalismo si no sabe cómo funciona eso. Así pasa con el antipositivismo. Bueno, pero ¿por qué surge el antipositivismo? Algo crítico en un mundo tan positivista, porque el auge del positivismo es total, que está convirtiendo al humano, al hombre en máquina, en un objeto, listo, sí, pero tenemos que conocerlo. Si no lo conocemos, no lo podemos criticar y no podemos reflexionar, no podemos tomar lo bueno, porque por algo existe, porque todo ese conglomerado de personas capitalistas o positivistas o antipositivistas están ahí por alguna lógica y defienden sus pensamientos por algo y algún resultado positivo debe dar. Entonces los que estamos en el medio, que pocas palabras desde mi posición, porque yo no me considero ni capitalista, porque soy una persona humilde económicamente, no me considero positivista, porque la verdad pienso que negar a Dios es un acto ignorante. Hay cosas que no se pueden ver, como la misma Biblia dice, bienaventurado el que cree sin ver. Entonces decimos que a Dios nos lo llevamos en el corazón, que es la naturaleza, etcétera, etcétera. Lo que sí es que negar a Dios desde mi posición personal y un punto de vista filosófico, y espero que nunca, por mucho que estudie la filosofía o que me incline por ese ateísmo, nunca me llegue a cambiar la mente a decir no, yo no niego la existencia de Dios, porque es, como dicen por ahí, la muestra de que Dios existe es uno mismo. Entonces yo creo que de ahí parte un error fundamental en el positivismo. Otra falencia que puede tener el antipositivismo, aunque de parte personal soy como más simpatizante del antipositivismo que del positivismo. Más pienso que
Así como el positivismo ha dado grandes aportes, creo que también está atrasando a la humanidad, que negar lo intrínseco, eh, esa parte intangible del ser humano es más, yo creo que deberíamos hacer lo contrario, darle más importancia a lo intangible que a lo tangible. El mundo lo mueven las cosas intangibles, el amor, la inteligencia, la conciencia. Son cosas que no se van a poder, bueno, quién sabe, uno no sabe para dónde va y el mundo va evolucionando a un ritmo acelerado, que puede ser involucionado, pero muchos dicen que está evolucionando, entonces puede ser cierto, pero entran en esa contradicción. Entonces, la interpretación, que es como es uno de los pilares fundamentales del antipositivismo, también pienso que, porque es que no podemos negar esa influencia que tiene la sociedad en nosotros, qué tanto de nuestro comportamiento es de nosotros y qué tanto nuestro comportamiento, nuestros pensamientos son adquiridos del entorno en el que vivimos. Entonces la interpretación, cuando la hacemos mal, también puede ser muy perjudicial para el hombre y la humanidad, porque serían interpretaciones erróneas que nos conducirían a problemas. Entonces hay que saber interpretar. No podemos negar a Dios, no podemos negar la importancia de la práctica, como dicen por ahí el viejo refrán, la práctica hace al maestro. Eso es obviamente muy, parece muy coloquial, muy ordinario, pero es la verdad. Práctica es práctica y eso no se puede negar. Y el positivismo tiene muy bien claro eso. Obviamente el positivismo interpreta y puede llegar a la práctica porque es como más flexible en ese aspecto. Pero yo creo que cada uno tiene su esencia. Si la pierde, entonces sería hasta peor. ¿Y cómo dejar de envolvernos por el mundo capitalista? Nos absorbe. Como decía en el texto, queramos o no, tenemos que vivir hasta cierta manera influenciados por el capitalismo. Será esperar a ver qué pasa y cómo va evolucionando el hombre. Dios quiera que sea para un bien y no acabarnos más nuestra naturaleza, nuestra esencia. Lo que sí, desde mi posición personal, siempre creo que voy a refutar. Uno, con el tiempo va cambiando su forma de pensar. No es lo mismo Luis, el de 15, el de 20, el de 25, el de 30, ahora compararlo con el Luis de 40, 50, 60 y hasta más. Así como va cambiando el cuerpo, también va cambiando la mente, los pensamientos. Pero creo que el hombre cada día se aleja más de su esencia natural, se reprime más, deja de ser menos humanos para convertirse en más máquina, más sujeto. Ya hasta muchas veces vemos hasta nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo como si fueran objetos porque quizás no sean útiles para un beneficio personal y a la vez que se puede ver como social, colectivo. Entonces ya nos estamos contaminando mucho. Al estudiante lo vemos como el que aporta a la universidad y da trabajo a los docentes, da unos recursos a los dueños de estos institutos. Y así se va consumiendo todo en esa materialidad y queramos o no, como que nos vamos contagiando de eso, de ver a las personas no como humanos, no como una persona llena de sentimientos, emociones, sueños, metas, anhelos, placeres. Entonces estos temas me llevaron a reflexionar sobre esos puntos y llegué a una de las mejores conclusiones que he llegado es esa. No podemos negar nuestra esencia, no podemos seguir reprimiendo en su totalidad nuestra esencia. No podemos seguir rechazando el capitalismo si no conocemos de ello, lo mismo el positivismo, lo mismo nuestra historia, el antipositivismo. Debemos conocer estos aspectos, tomar lo mejor de ellos, para así como filósofos o como personas de nuestras comunidades llegar a generar una transformación.
y que estos estudios no se queden solamente en videos o en nuestras mentes, sino que lo pongamos en práctica en nuestra familia, con nosotros mismos obviamente y con todo nuestro entorno laboral, social, porque así es que podemos hacer una filosofía más útil, una filosofía más del pueblo, porque quizás ese es otro de los puntos que he analizado, que la filosofía se queda en las aulas. La filosofía estudia estos temas que son importantes, imprescindibles del hombre, y hemos dejado que la filosofía vaya perdiendo su importancia, y si la recuperamos y hacemos una filosofía, por ejemplo, Sócrates tenía una filosofía para Atenas y todo el mundo, y todos ellos enseñaban, predicaban, y por eso hoy en día son inmortales, con el respeto de Dios, son inmortales porque, imagínense, nosotros todavía estamos hablando de ellos. Y ellos hicieron eso, a pesar de que eran criticados y muchos de ellos rechazados, y otros los asesinaron, otros los desterraron, pero fueron firmes en sus pensamientos, y hoy en día se demuestra que eran pensamientos muy útiles y sólidos, porque todavía nadie se puede, como quien dice, decir de frente que lo que Sócrates dijo, Platón, Aristóteles y toda esa cantidad de filósofos que ya conocemos, que lo que dijo era falso o mentira, o que no es útil para el hombre. Algo útil debieron decir todos, porque para que hoy todavía vivan y lo estudiamos es porque de verdad tenían una mente muy brillante y una forma de pensar. Entonces una muestra de eso es que ellos hicieron una filosofía para el pueblo, para la gente. No hagamos una filosofía solamente para el aula de clase, llevemos una filosofía a través del estudio de estos temas que sea útil desde el niño, el padre, el hijo, el abuelo, que sea una filosofía de vida. Porque yo creo que si nosotros los filósofos estudiamos el capitalismo, estudiamos el antipositivismo, estudiamos el positivismo, es mucho lo que tenemos que aportar a la sociedad, mucho, mucho. Pero no que eso se quede en nosotros, sino enseñarlo. Bueno, aunque nadie enseña a nadie porque cada quien aprende así. Pero bueno, al menos tener la conciencia, como tranquila, de decirle a la gente, bueno, esto existe, esto funciona así. Como crearles esa curiosidad de que por qué el capitalismo, por qué el positivismo, por qué niegan a Dios, por qué existe Dios. Todas esas grandes preguntas, enigmas que tienen los filósofos por delante. Y como dicen por ahí, cada historia ha tenido su propia filosofía, su propia verdad, pero eso no quiere decir que tengamos que negarlas todas en absoluto o rechazarla y volver a crear una filosofía de hoy, sino olvidándola de ayer. Entonces hay que seguir estudiando, hay que seguir conociendo estos fenómenos sociales como filósofos, como personas, para salir un poco de la ignorancia y no seguir pecando como nos decía Sócrates. Bueno, espero haberme hecho entender y tener la suerte de seguir aprendiendo cada día más y aportar un granito de arena a la humanidad, a mi familia, a mí mismo. Porque este trabajo parece un poquito enredado, pero a la última sí, se llegó a una conclusión de que se aprendieron cosas importantes. Y yo creo que lo más importante es que a uno le queden esas ganas de seguir profundizando en el tema, no quedarnos de forma superficial en ellos. Y más si son tan importantes. Y como dije, para criticarlos hay que conocerlos. No podemos criticar si no conocemos experiencia, positivismo. No podemos interpretarlo, antipositivismo. No podemos hacerlo sin dinero. No podemos negar la existencia de Dios, si existe de forma material o no, si creó el mundo o no, si no lo creó, si sí lo creó, ya es. Pero de que existe, existe. Porque si existe en mí, existe, y ya eso ningún positivista, ningún capitalista lo puede obviar. Existe. Así no lo podamos tocar, o de pronto para unos que tienen la fe más fuerte y dicen que sí lo pueden ver y lo pueden tocar, lo tienen en sus corazones, en su mente, y así sucesivamente. Entonces todos esos fenómenos tenemos que conocerlos, estudiarlos, criticarlos, argumentarlos, reflexionarlos y quizás tomarlo mejor y hacer ese aporte a nuestros semejantes. Chao y muchas gracias.